Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Aprovechemos la postura de pie, oremos y encomendemos este tiempo en la mano de nuestro Dios. Oremos. Padre, venimos agradecidos en ese momento, Señor, por tu bondad sobre nosotros, tu misericordia. Que tú nos concedes, Señor, una vez más poder estar en tu casa. Poder, Señor, levantar estas alabanzas a tu nombre y a la vez poder ser edificado con tu palabra, Señor, y con la exposición de la misma. Padre, como es costumbre cada semana y en cada momento que abrimos tu palabra, rogamos para que tú nos des entendimiento de ella, para que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable de acuerdo a nuestras circunstancias, de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a tu voluntad, que produzca en nosotros, Señor, ese despertar y esa hambre y esa sed de ti. Te ruego, Señor, por mí de igual forma, como bien tú sabes, Señor, un simple recipiente de barro, el cual, Señor, en tu misericordia y en tu bondad tú has encomendado con la exposición de tu mensaje. Permite, Señor, que el Santo Espíritu pueda guiar mis pensamientos y mis labios, Señor, a la vez que también sea tu Espíritu, Señor, quien dirija estas verdades, Señor, en los corazones de mis hermanos. Gracias por esta oportunidad, Señor, y gracias por lo bueno que tú eres. Permítenos, Señor, poder glorificarte en ese momento. Te damos las gracias infinitas y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En esa noche quisiera plantearles 3 escenarios. Escenarios que son ciertamente ficticios, no es relacionado ni es un testimonio de nadie que conozcamos, o por lo menos que yo conozca, pero van a ver y van a notar que hay elementos sobre estos escenarios que son grandemente relacionables a nuestro diario vivir y también al contexto en el cual nosotros nos desempeñamos. Y después de ver estos escenarios vamos a sacar una conclusión o vamos a ver un patrón, un común denominador que se presenta en cada uno de ellos. El primer escenario dice lo siguiente, y cito: Carlos tiene un pequeño negocio. Ese negocio ha sido la única fuente de ingreso de su familia. Su hija mayor empieza la universidad y el presupuesto familiar apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas. Su contador le aconseja no declarar todos sus ingresos. Al final de cuentas, muchas personas ya lo hacen. Y Carlos sabe que eso no es de honra a Dios, pero no ve otra forma de cómo poder cumplir con las necesidades del mes. Segundo escenario. Catherine es una mujer joven, inteligente y temerosa de Dios, pero igualmente siente que le falta algo. Catherine no está satisfecha con su cuerpo y pasa horas mirando revistas y anhelando ser como aquellas modelos que reciben toda la atención. Catherine sabe que su valor no está en su imagen corporal, pero si tan solo tuviera este físico, si tan solo tuviera esta imagen, su vida sería mucho más feliz. Federico es un joven inteligente y talentoso. Recibió una beca para estudiar en una de las mejores universidades de medicina del país. Su familia espera que sea un gran médico y por esto dedica horas y horas al estudio de su carrera. Pero Federico sabe que su relación con Dios ha ido en decadencia desde que entró en la universidad. Pero no puede darse el lujo de perder su beca y de defraudar a su familia. Ciertamente, como bien dicho, son 3 escenarios ficticios, pero con factores e ingredientes que nosotros podemos relacionar en cada una de nuestras vidas. ¿Y cuál es el común denominador que vemos en cada una de ellas? Bueno, aquí se nos plantea 3 creyentes o 3 personas que profesan ser creyentes, pero que se vieron en medio o enfrente de una encrucijada. Por un lado estaba el deseo de ellos querer honrar al Señor y hacer lo correcto, como entendían por medio del conocimiento de la palabra, pero por otro lado no sabían si hacer lo correcto delante del Señor era lo correcto para ellos en ese momento, ya que implicaría algún tipo de pérdida o de fraude o algún tipo de insatisfacción.
Y son situaciones que constantemente se pueden presentar a nosotros. Posiblemente no seamos como ninguno de estos escenarios, pero hay momentos en nuestra vida en el cual nosotros venimos enfrente de decisiones o nos encontramos en diferentes contextos donde se prueban o se ponen a prueba nuestras convicciones bíblicas. ¿Cómo entonces deberíamos nosotros responder ante estas circunstancias? Circunstancias en las cuales nosotros tenemos la opción de responder y actuar bíblicamente como sabemos que Dios espera, pero no podemos tampoco obviar el hecho de que hay una presión constante, de manera de que nosotros cedamos y en cierta forma dejarnos sucumbir a la filosofía del mundo que nos rodea, a esta cosmovisión o esta filosofía de vida característica del mundo. Y cómo el cristiano puede hacer frente a esas circunstancias, cómo el cristiano puede mantenerse enfocado, firme en Cristo, viviendo la vida que le honra al Señor, a pesar de toda esta presión que tiene a su alrededor para que no haga esto. Y yo pienso que la palabra de Dios nos lo enseña claramente, y quisiera invitarle que me acompañen a la epístola de Colosenses, capítulo 2. Si pueden acompañarme a Colosenses, capítulo 2. Y el apóstol Pablo nos responde a todas estas interrogantes con esta porción que vamos a estudiar en esta noche. Colosenses capítulo 2, y vamos a ver específicamente el versículo 6. Colosenses capítulo 2, versículo 6, vamos a estar leyendo hasta el versículo 10. Dice así la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracia. Y mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Que el Señor bendiga su santa palabra en esa noche. El libro de Colosenses es un libro sumamente interesante. Si ustedes pueden ver en su Biblia, posiblemente no pasa de unas 2 o 3 páginas, pero no dejen que su brevedad o que su poca abundancia de palabras nos engañe en su gran contenido de enseñanza y su gran contenido de doctrina e incluso de teología. El libro de Colosenses fue un pequeño libro, una pequeña carta que escribió el hermano Pablo a esta iglesia en Colosa, porque era una iglesia que estaba siendo atacada. En el primer capítulo, los versículos del 1 hasta el versículo 5 del versículo que acabamos de leer, Pablo comienza a presentar y saludar a esta iglesia y comienza a alabar y darle elogios del buen testimonio que esa iglesia tenía. La iglesia de Colosenses fue una iglesia que no fue fundada por el apóstol Pablo, y muchos comentaristas tienen consenso en el hecho de que posiblemente Pablo no había visitado esta iglesia al momento de que le escribe esta epístola. Así que Pablo había escuchado por parte de Epafras y de sus hermanos el testimonio de los colosenses. En el capítulo 1, versículo 4, habla acerca del testimonio de la fe que ellos tenían en Cristo. También hablan acerca del amor que ellos habían profesado por los santos. E incluso en el capítulo 2, versículo 5, como acabamos de leer, Pablo resalta la perseverancia que tenía esta iglesia en la fe de Jesucristo. Pero a pesar de que esta es una iglesia, vamos a decir, digna de admirar, y una iglesia que estaba haciendo la obra del Señor, como bien habíamos dicho, era una iglesia que también estaba bajo ataque. La iglesia, debido a su fidelidad, no estaba exonerada de las tentaciones y de los ataques del enemigo. Bueno, en realidad,
debido a su fidelidad es que Satanás había fijado su mirada en esta iglesia. Hay un dicho que todos conocemos, popular, que dice que al árbol que da frutos siempre se le tiran piedras, dando a entender de que aquellos árboles que muestran muchos frutos son aquellos que la persona quiere disfrutar. Pero podemos decir ciertamente que el cristiano que da frutos, el cristiano que da frutos de una vida sujeta a Cristo, es aquella a quien el diablo más enfoca sus lanzamientos y sus dardos y sus piedras, si se pudiera decir. Y este era el caso de la iglesia de los colosenses. Había una amenaza de una falsa doctrina conforme a los rudimentos de los griegos, el cual era, vamos a decir, tempranas manifestaciones del gnosticismo, pero también había una amenaza de parte de los judaizantes, donde querían llevar a estos hermanos a regresar a la ley y por ende tratar de observar todo lo que Jesucristo ya cumplió en la cruz del Calvario. Y entonces la pregunta es, ¿cómo entonces nosotros podemos mantenernos firmes como se estaba manteniendo, o como Pablo le dice a la iglesia de Colosenses que se mantenga firme? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar estos ataques y oposiciones que nosotros vemos a diario de parte de Satanás? ¿O cómo nosotros podemos mantener nuestro enfoque en Cristo y en el propósito de nuestro llamado cuando hay tantas cosas en estas vidas que están atentando o llamando la atención de nuestros sentidos de manera que nosotros seamos distraídos? La respuesta para esta pregunta es la misma respuesta que le da el apóstol Pablo a los colosenses en esos versículos. Y Dios mediante vamos a ver cuáles son estos consejos que le da el apóstol Pablo para poder vivir una firma plena en santidad y firme en Cristo Jesús. De antemano es importante recalcar que vamos a ver algunos pasos que hay que dar, pero estos pasos tienen la característica de que el uno nace del anterior, es decir, el primer paso da como lugar al segundo y el segundo paso da lugar al tercero y así sucesivamente, y que tratar de quitar el primero o el segundo automáticamente derrumba todo lo que está construido encima de esto. Así que vamos a estudiarlo en ese orden y vamos a seguir la secuencia que nos plantea aquí el apóstol Pablo. Lo primero que dice en el versículo 26 es un mandato que nosotros acabamos de leer cuando dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él. De la manera que habéis recibido al Señor. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo fue que los colosenses recibieron a Jesús? ¿Cómo fue que ellos recibieron al Señor Jesucristo? Bueno, obviamente ellos lo recibieron por medio del Evangelio de Jesucristo. Aquel Evangelio que dice que yo soy un pecador perdido y que he recibido un favor inmerecido. Es aquel Evangelio que nos dice que yo soy incapaz de agradar al Señor y que solamente por medio de Jesucristo es que puedo encontrar la salvación y el perdón de mi pecado. Es el mismo evangelio que nosotros hemos creído si nos hacemos llamar hijos de Dios, que reconocimos nuestra insuficiencia espiritual y reconocimos de que había pecado en nosotros que ameritaba el juicio y la ira de Dios, pero también reconocimos que Cristo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y murió por nosotros, no solamente para comprarnos nuestro perdón, sino también la salvación de nuestras almas junto con Él. Los hermanos de Colosenses habían escuchado este evangelio y habían creído. De hecho, este evangelio, como lo dice el capítulo 1, versículo 7, había sido predicado o aprendido por el hermano Epafras. Y ese fue el evangelio que ellos habían creído. Pero no solamente nos pregunta cuál fue el evangelio, sino cómo fue que ellos creyeron en este evangelio, porque Pablo dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Y cómo fue que le recibieron? De la única forma que las Escrituras nos enseñan que podemos recibir a Cristo Jesús, y eso es por fe. Por fe únicamente en la obra que hizo en la cruz del Calvario, depositando nuestra confianza en la obra de Jesucristo en la cruz.
A menudo cuando tratamos de explicar lo que es el concepto de la fe en la vida del cristiano y cómo nosotros podemos tener esa fe en Cristo Jesús, utilizamos el ejemplo de una silla y yo he escuchado, o mejor dicho, he mencionado este ejemplo en otras ocasiones aquí. Hoy en día, en esta noche, nosotros todos vinimos y nos sentamos en una silla, pero nadie sabe dónde vino esa silla, qué fábrica fue que la construyó, cuánto tiempo tiene aquí en nuestra iglesia, si esta silla tiene una pata coja o si tiene un desperfecto de fábrica. No conocemos esos detalles, pero cuando llegamos y nos sentamos, tuvimos plena confianza de que esta silla iba a aguantar el peso de nuestro cuerpo y que no íbamos a caer en el piso. Bueno, de la misma forma es como nosotros confiamos y venimos a Cristo Jesús, y aunque no tenemos todas las respuestas y aunque no entendemos las razones por las cuales Cristo daría su vida por nosotros, recostamos y depositamos todo el peso de nuestra vida y nuestras almas en Cristo Jesús y confiamos que Él es fiel y poderoso para no dejarnos caer, para no dejarnos tropezar y no defraudarnos, por cuanto sabemos que Él es firme y sabemos que Él es el Hijo de Dios, el único que puede salvarnos. Esta es una fe que deposita toda su confianza en Cristo Jesús. Y los hermanos de Colosenses habían tenido esta fe en el Evangelio de Cristo Jesús. Pero no solamente debían de haber creído o creyeron en el Evangelio, sino que el mandato que le hace Pablo en este versículo es que de esa misma forma como ellos habían creído, en esta misma forma ellos debían de perseverar, ellos debían de seguir. Y eso nos enseña a nosotros el hecho de que lo que Pablo le dice a los hermanos de Colosenses, que ellos debían tener presente y recordar quién o quiénes eran ellos, cuál era su condición natural antes de Cristo. Constantemente recordar que eran pecadores y que nosotros también somos pecadores, salvo por gracia. Y recordar el hecho de que fuera de Cristo nosotros somos completamente incapaz de agradar a Dios, pero también somos indignos del favor de Dios. Pero no solamente tenemos que recordar y ser recordados de nuestra condición natural como pecador, pero también tenemos que descansar en la obra que hizo Cristo Jesús por nosotros. Hermanos, el Evangelio no es un hotel donde uno puede solamente recordar aquellos bellos momentos que tuvimos en una etapa de nuestra vida. Gracias a Dios nos dio la oportunidad a mí y a mi esposa el año pasado de visitar Europa por primera vez. Y visitamos muchas ciudades importantes de aquel continente. Pero yo estoy seguro que muchas de ellas posiblemente nunca vuelva a visitar en mi vida. Y por siempre tendré los recuerdos y añoraré aquel momento en el cual yo tuve la oportunidad de visitar estas ciudades. Pero el Evangelio no debe ser un recuerdo para nosotros. No debe ser una memoria de algo lindo y algo perfecto, o de una estadía, unas vacaciones que fueron inolvidables. No, todo lo contrario. El Evangelio debe ser nuestra casa en el cual nosotros vivimos, en el cual nosotros nos despertamos cada mañana. Y cuando salimos durante el día, regresamos a nuestra casa para encontrar alimento y para recobrar energías. Y después de un largo día de trabajo, también regresamos por la noche para poder darle descanso a nuestra alma. Porque ese es el Evangelio. Y en ese Evangelio debemos perseverar. No solamente un hecho que pasó hace 5, 15, 20 años, cuando escuché el Evangelio y creí. Pero una casa en la cual yo vivo y habito y soy recordado constantemente que yo no soy nada, mas Cristo Jesús es todo. Pablo les encomienda a los hermanos de Colosenses que deben perseverar, que deben andar en el Evangelio. Pero también les dice más adelante en el versículo 7, y esta es la segunda recomendación, que ellos deben mantenerse firmes en Cristo Jesús. Fíjense cómo dice versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confiados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y aquí vemos de antemano en esos versículos algunas similitudes y algunos términos que es importante que definamos. Cuando está hablando aquí de arraigados, se está utilizando un término ecológico o un término si podría decir,
de siembra, y ahora mismo no me llega el nombre técnico, pero lo que está hablando es acerca de echar raíces, pero raíces que sean firmes. Y está hablando en un tiempo pasado, es decir, estas raíces que seamos arraigados, da la esencia de que ya eso fue un evento pasado o que ya es una acción que fue completada. Pero después nos dice que debemos ser sobreedificados. Y ahora cambia la imagen y habla acerca de un edificio, de una construcción. Y el verbo, como está compuesto en el original, da la idea de que este verbo está en presente continuo, es decir, que está constantemente creciendo. Y lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que estar firmes en aquello que hemos creído, pero también tenemos que estar creciendo en aquello que hemos creído. Y esto produce como consecuencia un fortalecimiento, como bien dice aquí, que seamos confirmados en la fe. Y los ejemplos, o mejor dicho, los resultados de esto son inimaginables. En el momento del estudio de esa porción, me vino a la mente un árbol que está en la propiedad de Tierra Alta. Un árbol el cual fue sembrado junto a otros 2 árboles de su misma especie, de su mismo tipo, y literalmente solamente están a algunos metros de distancia el uno del otro. Pero por alguna razón este árbol, en la porción de tierra que fue sembrado, no fue una tierra muy provechosa para este tipo. Y por consecuencia no ha podido echar raíces de la forma correcta o de la forma que debía. Bueno, el ejemplo se ve en el crecimiento de este árbol, ya que muchos años después, cuando sus otros 2 árboles, sus otros compañeros, si se puede decir, ya son característicos por unos árboles firmes y frondosos, este sigue siendo un árbol pequeño, sigue siendo un árbol, si se pudiera decir, revejío, como decimos en buen dominicano. Y la idea incluso es un árbol que constantemente tiene que ser ayudado y apoyado por la más mínima tormenta, por el más mínimo soplo de viento. Ese es siempre el mismo árbol que cae y debemos levantarlo y ponerle madera y soporte para poder apoyarlo. ¿Por qué? Porque nunca tuvo raíces firmes, porque nunca pudo expandir y nunca pudo arraigarse con toda profundidad al terreno en el cual había sido sembrado. Pero Pablo nos dice a nosotros que tenemos que echar raíces y arraigarnos y ser sobreedificados en el Evangelio y en la persona de Jesucristo. Dice, edificados sobre el fundamento, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. Nuestras vidas están construidas sobre la palabra de Dios. Esto es lo que significa cuando dice en Efesios los fundamentos de los apóstoles y de los profetas. La palabra que fue predicada, la revelación de Dios que vino por mano de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento. Pero estas palabras también apuntan a Jesucristo. Su palabra, su revelación, es la revelación de Jesucristo, quien, como dice aquí, es el pináculo principal de toda palabra. Es la piedra principal del ángulo, en el cual toda la edificación es edificada. Es interesante esta imagen de piedra angular, porque en aquel entonces, me imagino que como hoy en día también, esta piedra angular significaba 2 cosas. Número 1, significaba un fundamento firme para toda la edificación, pero también significaba un punto de referencia y de dirección para el resto de la edificación. Y eso es Cristo para nosotros. Y eso es lo que Pablo nos enseña y nos pide, que tenemos que ser arraigados y tenemos que ser sobreedificados en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se define esto? Se define en una vida cristocéntrica. Porque Pablo vuelve y recalca, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Y quién es Él? Es Cristo Jesús. Cada aspecto de nuestra vida debe ser sometido al señorío de Cristo Jesús. Muy a menudo, nosotros nos hacemos referencia y decimos de aquel día que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, o como nuestro Señor y Salvador. Y entendemos lo que significa Salvador, pero entendemos lo que significa Señor. Cuando nosotros proclamamos y decimos de que Él es mi Señor, verdaderamente entendemos
Ciertamente, como estudiamos en esta mañana, lo que quiere decir es que nosotros somos esclavos de Jesucristo, nosotros somos siervos de Él. Y Él, como nuestro Señor, tiene completa disposición, tiene completo derecho y tiene completa autoridad sobre todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, incluyendo mi trabajo y mi profesión, mis metas, incluyendo mi familia, incluyendo mis estudios, mis sueños, mis ambiciones. Todo debe estar bajo la sombrilla de la autoridad de Cristo Jesús. Y ese es el ejemplo que nosotros seguimos. Y Pablo dice que este ejemplo de ser edificados y de vivir una vida cristocéntrica debe venir también de nosotros imitar el ejemplo de otras personas que están viviendo una vida cristocéntrica. Fíjense cómo lo dice el versículo 7 nuevamente. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habíais sido enseñados. ¿Y de quién fue que ellos fueron enseñados, los colosenses? Bueno, habíamos dicho que la palabra del Evangelio llegó a la ciudad de Colosas gracias al ministerio de Epafras. Pero Epafras vino a los pies de Cristo Jesús gracias al ministerio de Pablo. Y Pablo fue enseñado en el Evangelio por el mismo Señor Jesucristo. O sea que vemos aquí una cadena donde una persona enseña a otra persona y enseña a otra persona. Como bien dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Y en Filipenses capítulo 3 versículo 17, Pablo también dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y lo que Pablo está diciendo a los colosenses es que si nosotros queremos mantenernos firmes en el Señor, tenemos que aprender de aquellos que también están firmes en el Señor. Tenemos que mirar a sus vidas y aprender de cómo Cristo ha obrado en sus vidas. Y esto produce algunas preguntas que deben ser personales de cada uno de nosotros, preguntas que son importantes de responder. Por ejemplo, ¿a quién acudimos cuando queremos ver el ejemplo de Cristo en una persona? Si estudiamos la palabra y nos preguntamos cómo se ve esto en la vida real, ¿a quién acudimos para que nos enseñe por su testimonio? ¿Quién nos hace a nosotros las preguntas difíciles que necesitan ser hechas para que podamos caminar en Cristo? En otra palabra, ¿quién nos discipula? ¿O quién es aquel mentor como lo era Pablo a Timoteo y como era Pablo a Epafras? Ciertamente esto es muy importante en nuestra vida cristiana. Pero vemos algo más aquí. No solamente Pablo le dice a los colosenses que deben andar en el Evangelio en el versículo 6 y en el versículo 7 le dicen que deben estar firmes en Cristo Jesús, pero vemos que en el versículo 8, si verdaderamente quieren mantenerse firmes en medio de esta generación que está atentando contra nuestro testimonio, es necesario que estemos alertas a los engaños del mundo. Y lo primero que tenemos que hacer para estar alerta es poder identificar las amenazas, los engaños que se presentan ante nosotros. Fíjense cómo dice el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La palabra filosofía significa, es el modo de ver o interpretar la vida. O como le decimos comúnmente, una cosmovisión. La forma como nosotros interpretamos. Pero huecas sutilezas habla de una artimaña que no tiene razón, pero suena elocuente. De hecho, la traducción viviente, que es una traducción un poco dinámica, traduce esta frase diciendo, no siguiendo disparates elocuentes. Y eso es ciertamente lo que dice. Pablo lo dice más adelante en el versículo 4 del capítulo 2, cuando dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y estos son ejemplos solamente de filosofías y enseñanzas del mundo que pueden sonar ciertas y pueden sonar muy elocuentes, pero al final del día siguen siendo disparates. Y los ejemplos tenemos muchos. La teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, donde científicos con doctorados se pueden parar enfrente de una multitud y disertar con elocuencia todas estas teorías, pero cuando la ponemos en términos sencillos, decimos, ¿y ese disparate?
Y esto es lo que Pablo les enseña, que debemos de tener pendiente cuáles son estas amenazas. Pero ¿de dónde vienen estas amenazas? También lo dice en este versículo cuando dice, el versículo 8 dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo. Esta filosofía, estas amenazas que nacen en las tradiciones de los hombres y nacen en los rudimentos del mundo, y más enfáticamente nacen en la mente pecadora de cada uno de nosotros y del mundo que nos rodea. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 28, lo siguiente acerca de Dios. Dice, y como ellos, hablando de aquellas personas que habían decidido no reconocer a Dios como Dios, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Y es esa mente tan depravada, y es esa mente tan llena de pecado y tan capaz de hacer tanta maldad, la cual dirige el mundo en el cual nosotros vivimos. Son estas mentes que controlan la opinión pública. Son estas mentes que controlan las redes sociales y lo que vemos y lo que oímos y lo que presenciamos a nuestro alrededor y lo que tratan de imponer en nosotros la forma como debemos de pensar. A lo que Pablo le dice, mirad que nadie os engañe. Tenemos que necesariamente conocer la verdad. Si queremos poder identificar la mentira, es imprescindible que nosotros reconozcamos la verdad de Cristo, que procuremos con nuestro tiempo conocer todo lo que se puede ser conocible acerca de Jesucristo y que estemos a la expectativa. Esta palabra que aparece al principio, el versículo 8, es un llamado de alerta. Mirar, estar atento, estar alerta, como decimos en dominicano, estar moca. Porque en cualquier momento Satanás puede tratar de introducir algunas de estas filosofías y sutilezas en nuestras vidas. Hoy en día, si nos toca caminar de noche, es una tarea difícil porque andamos completamente alerta a nuestro entorno. Y tan pronto escuchamos un motor que pasa en nosotros, lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra cartera o nuestro bolsillo o tratar de alejarnos de la acera. Bueno, si pudiéramos andar con ese sentido de urgencia, con esa conciencia del peligro en el mundo que vivimos, pero no de atracadores o de ladrones, sino de Satanás que está buscando penetrar las mentiras, incluso nuestra mente e incluso nuestras familias e iglesias. A esto Pablo le dice a los colosenses que estén alerta y que estén pendientes. Pero otro paso que le agrega el apóstol Pablo es el cual encontramos en los versículos 9 y versículo 10. Y es el hecho de que los hermanos de Colosenses debían estar satisfechos en Cristo Jesús. Fíjense cómo dice, versículo 9. Porque en Él habita completamente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Esta palabra que aparece en el versículo 10 y vosotros estáis completos, es una palabra sumamente importante para la vida del cristiano. ¿Qué significa que nosotros estemos completos en Cristo Jesús? Por una parte significa que nuestra posición, que cuando nosotros venimos delante de Dios, estamos completamente completos en Cristo Jesús. Es decir, podemos pararnos delante de la presencia del Dios vivo, justificados, completa y enteramente justificados gracias a la obra de Cristo Jesús.
pero también implica que en nuestra santificación tenemos todo lo que nosotros necesitamos para poder alcanzar el llamado para el cual Dios nos salvó. Es decir, si Dios nos pide que seamos santos porque Él es santo, en Cristo Jesús tenemos todo lo disponible para poder ser santo como Él es santo. Y esto es lo que significa ser completo, saber que toda nuestra vida espiritual, que toda nuestra vida como cristiano está complementada en la vida de Jesucristo. Y si está complementada, nada nos falta. ¿Cuál es el ejemplo de una vida que está completa en Cristo Jesús? Es el ejemplo como aquel joven que no necesita la compañía de su novio, de su novia para sentirse amado, porque sabe que es amado por Dios. O como aquel hombre que sabe que el vacío que dejó su padre ha sido llenado por aquel Padre Celestial. O como a esta mujer que está completamente satisfecha con renunciar a todas sus amigas y sus círculos sociales con tal de caminar en santidad delante de Dios. O de este creyente que se alegra en sus debilidades porque sabe que cuando él es débil, Cristo es grande en él. O como aquel padre que entiende que el sustento de su familia depende más de la gracia y la misericordia de Dios que de su esfuerzo y de su preparación. Esos son ejemplos de vida completas en Cristo Jesús, que viven teniendo en mente de que todo lo que tienen ya lo tienen en Cristo y que fuera de Cristo no hay nada. Lo cual nos llega también a pensar en esto, de que si hay algo que no tenemos en Cristo es porque verdaderamente no lo necesitamos. Si podemos discernir lo que sí necesitamos de lo que no necesitamos, si podemos reconocer de que verdaderamente si hay algo que yo no puedo encontrar en Cristo Jesús, la realidad del caso es porque aquello que yo busco no lo necesito y no debe ser parte de que me debe complementar en mi vida como cristiano. Y Satanás tiene una agenda en este sentido de que siempre llama nuestra atención a aquellas cosas que no tenemos, como lo hizo con Adán y con Eva en el jardín del Edén. Adán y Eva, que posiblemente no ha habido una pareja que ha recibido tantas bendiciones de parte del Señor, que ha disfrutado de tantos beneficios de Dios, de poder tener y vivir con la presencia de Dios en paz, en armonía. Lo tenían todo. Mas la serpiente le llamó la atención a la única cosa que ellos no tenían, que era el fruto del árbol que estaba en el huerto, el árbol del bien y del mal. Y no le llamó la atención a todo lo que ya tenían en Dios, sino en aquello que Dios le había dicho que no podían tener. Pero ellos no necesitaban de ese fruto. Pero Satanás se lo presentó como que sí era una necesidad. Y todos nosotros sabemos cómo terminó la historia. Teniendo todo lo que necesitan física y espiritualmente, aún así fueron tentados con aquello que no necesitaban. Y lo que Pablo está diciendo aquí, cuando nosotros estamos completos en el Señor, cuando estamos completamente satisfechos en Cristo Jesús, pues nada que el mundo nos pueda ofrecer, nada que el enemigo nos pueda tratar de presentar como una necesidad para nosotros, será algo que nosotros anhelemos, será algo que nosotros podamos decir, verdaderamente yo lo necesito. Hermanos, la iglesia de Colosenses se encontraba en el ojo de la tormenta. Grandes ataques y grandes amenazas habían infiltrado en esta iglesia. Pero Pablo les reitera y les dice, es posible mantenerse firme en medio de todas estas amenazas y en medio de todos estos peligros. Y podemos aprender de la iglesia de Colosenses que igualmente nosotros, que posiblemente vivimos en tiempos peores que lo que vivían en la iglesia de Colosenses, también podemos mantenernos firmes y también podemos estar firmes en Cristo y haciendo la obra que Él ha puesto delante de nosotros cuando aplicamos estos principios en nuestra vida, cuando andamos en el Evangelio, cuando estamos firmes y arraigados en Cristo Jesús, alertas de todos los engaños que Satanás quiere tratar de infiltrar en nuestras mentes, pero también completamente satisfechos en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude y nos dé la
gracia para poder siempre tener esto pendiente. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque como bien tú has dicho, Señor, como tú dijiste en tu oración, Señor, de Cristo a ti, no es tu voluntad que seamos extraditados, no es tu voluntad que seamos sacados de este mundo, mas que podamos, Señor, ser protegidos, guardados del peligro que nos rodea. Y esa es nuestra oración esta noche, que tú nos preserves, Señor, no solamente tu iglesia y la obra a la cual tú le has llamado, pero también a cada uno de nosotros, miembros de tu iglesia, Señor, hijos tuyos, que viven en medio de una generación perversa, una generación de víboras, Padre, que podamos ciertamente resplandecer la luz del Evangelio, pero también podamos mantenernos firmes en la verdad que hemos creído en ti. Danos, Señor, la inteligencia, el discernimiento, la sabiduría, para poder identificar, Señor, estas amenazas y estos engaños y estos ataques, Señor, que constantemente, Señor, vienen en nuestro camino. Gracias por tu palabra y gracias por tu Santo Espíritu que nos da el discernimiento. Bendícenos, Señor, guíanos en esta semana y permite que podamos verdaderamente exaltar tu nombre y glorificarte en medio de todas nuestras circunstancias y todo lo que enfrentemos. Te pedimos esto, Señor, con acciones de gracia y confiados en Cristo Jesús.